Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos los habitantes que están en las comunas de Villa O'Higgins, Caleta Tortel, Puerto Cisnes, Las Guaitecas, Punta Arenas, Puerto Natales y por supuesto Villa Las Estrellas y en cualquier parte donde esté cayendo la señal de su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo para todos y cada uno de ustedes.
never change, no matter the time. You are good to me. Every day gets sweeter, every day gets better. 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 Yes, every day gets sweeter, every day gets better. Every day gets sweeter, yes, every day gets better. Every day gets sweeter, every day gets better. Every day gets sweeter, every day gets good. In the morning I say, oh, even in the nighttime, in the night seasons, my confession remains the same. You are good to me. In every season, in every hour, in every moment, I'll say you never change, oh. You never will, no, no. Good to me. When I look back over my life and I see what you have done, I'll say that you are good. In the morning I'll say you have a perfect record. You never fail, you never change. Good to me. Es una bendición poder presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el hermano Germán Alex Méndez Gajardo, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas una vez más, porque hace algunos años lo entrevistamos en Puertas Abiertas, ¿se acuerda? Sí, Ya, pastor. hermano Sí. Germán Alex, ¿cómo aparece doctor? Cristo en su vida? ¿Cómo Bueno. aparece Cristo en su vida? Amén. ¿Cómo está, Pastor Eleodoro? Un placer saludarle también a todos quienes nos están viendo en esta hora. Es una bendición poder compartir nuevamente con usted en este maravilloso programa y, bueno, contarles de mi vida. Soy un subprefecto en retiro de la PDI, que gracias al Señor sigo trabajando en su obra. El Señor llegó a mi vida en una temprana edad. Nací en un hogar cristiano, mis padres asistían a la iglesia. Mi madre, sobre todo, una mujer muy amante del Señor, y junto a mis hermanos nos llevaba permanentemente al templo. Pero usted sabe, cuando a veces uno es niño, adolescente y no tiene ese encuentro con el Señor, a veces se hace difícil o no se quiere ir al templo. Pero bueno, a la edad de 15, 16 años, el Señor me llamó a sus caminos, el Señor apareció en mi vida, pude hacer una decisión con Cristo, el Señor transformó mi vida, mi corazón, y pude realmente desde ese momento decir: yo ahora sé a quién sirvo, a mi Señor Jesucristo, y lo seguiré con su ayuda hasta que Él quiera. Y en ese instante, cuando el Señor transforma mi vida, ya todo fue diferente, ya todo cambió.
Ya no iba al templo porque me llevaba la mamá o el papá, no iba enojado, sino que iba contento, alegre, porque sabía que iba a escuchar palabra de Dios, que iba a cantar con mis hermanos, que iba a orar junto a ellos y que iba a aprender y que me iba a fortalecer en el Señor. Así que de ahí en adelante ya todo fue diferente. Con el tiempo, pastor, pude terminar mi enseñanza media y el Señor también puso en mi camino a algunas personas, a un tío particularmente, Eliseo Gajardo, que me instó en esos años para que postulara también a la Policía de Investigaciones, para que fuera un detective como él. Yo era su sobrino mayor y él también quería que de alguna forma siguiera sus pasos. Y gracias a Dios, el Señor permitió que pudiera dar los exámenes correspondientes, las pruebas, y pude quedar aceptado también en la PDI. Y ahí pude continuar mi carrera, gracias a Dios, por 31 años, donde gracias a la misericordia del Señor también pude entregar su palabra allí en ese medio. Claro, pero como el Señor no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, sino que trabaja con hijos, hermano Germán, ¿a qué edad usted le entregó su vida a Cristo? Como Porque nuestro le público televidente puede decir, ah, si lo hizo con el hermano Germán, también lo puede hacer conmigo. Y tienen toda la razón. Sí, Pastor Eleodoro, como le comenté al principio, sí, a la edad de 15, 16 años, en esa etapa, no recuerdo bien la edad, pero fue a los 15, 16 años cuando estaba saliendo ya de mi adolescencia, estaba ya en la enseñanza media. En ese instante Cristo apareció en mi vida, apareció en mi encuentro. El Señor sacó la venda de mis ojos y pude comprobar de que Cristo podía darme felicidad, podía darme alegría, podía transformar mi vida, y lo hice en ese instante el Señor total de mi vida. De ese momento Qué todo bueno. cambió, todo fue diferente, porque ahora como joven, como adolescente, teniendo muchas expectativas, muchos sueños, todo lo dejé y descansé solamente en el Señor. Y Él preparó todo mi futuro, todo mi camino, solamente por su gracia y por su misericordia. Amén. Hermano Germán, ¿qué fue lo primero que comenzó a hacer cuando le entregó su vida a Cristo como su Señor y su Salvador personal? En ese entonces era trabajar en la iglesia era una forma muy linda que yo podía dedicar al Señor. Recuerdo que al principio, ¿qué podía hacer? No encontraba el talento, no encontraba la forma. Empecé a ir a los servicios de jóvenes, a los cultos dominicales, empecé a orar más, a leer la palabra, pero algo que dije de alguna forma tengo que servir también en la iglesia, y empecé a ir al templo, allí en Temuco, porque soy oriundo de Temuco, y empecé a ir con otro joven a hacer aseo al templo. Empezamos a ir a asear la casa del Señor. Pedían voluntarios, pedían ayuda a algunos hermanos, nadie se ofrecía, y nosotros como jóvenes íbamos el día sábado en la mañana y comenzábamos a hacer y hacíamos todo el aseo del templo. Y esa era una alegría tremenda, porque yo de esa forma sentía que podía servir también a mis hermanos, servir a la iglesia. Pero también, pastor, otra forma que pude trabajar para el Señor es poder mostrarle a mis amigos. Me gustaba jugar mucho a fútbol, a la pelota, y a esos amigos con los que me juntaba también les comentaba lo que Cristo había hecho en mi vida, y que no era necesario, después finalizado el partido, ¿cierto?, de embriagarme o salir a compartir y tomar bebidas alcohólicas, sino que yo podía también de alguna forma poder manifestarles a ellos que mi alegría de vivir era solamente Jesucristo. Qué bueno. Hermano Germán, así como el Señor intervino en su vida, también puede intervenir en cualquiera de los que está en sintonía con nosotros esta mañana.
Así que, hermano Germán, damos gracias a Dios porque Él apareció un día. Nosotros no buscamos al Señor, Él nos busca a nosotros, porque ninguno viene por casualidad a este mundo, sino que todos venimos por voluntad de Él. Y claro, Él nos busca a nosotros teniendo presente que nuestras condiciones y nuestras cualidades con las cuales Él nos dota cada día. Así pastor. que Yo no diga nomás, hermano. En mi juventud yo no tenía nada que ofrecerle al Señor, no tenía nada, era un joven común y silvestre, un joven que con aspiraciones en el futuro, pero no tenía nada que ofrecerle al Señor. Solamente Él, por su misericordia, apareció en mi vida y transformó mi corazón. Y así como lo hizo conmigo a esa edad de 15, 16 años, también yo sé que el Señor se sigue manifestando en muchos adolescentes, en muchos jóvenes también, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Pero al ver también cuántos jóvenes se pierden, yo quiero decirles, si alguno estuviese mirando en esta hora por televisión este programa, decirle que el Señor también puede transformar su vida, que el Señor también puede hacer un cambio en su corazón. Solamente es necesario que abramos nuestro corazón, que dejemos que el Señor entre a Él y el Señor de seguro que transformará esa vida y cambiará ese lamento, esa tristeza, esa pena, esa angustia, la podrá transformar en gozo, en felicidad, en paz y por sobre todas las cosas, en esperanza. Así que ese es un mensaje que yo puedo entregar ahora a muchos jóvenes que se pierden seguramente en el vicio, en las drogas, porque no conocen otro camino, pero hay otro camino, este camino que nos lleva hacia la vida eterna, y ese camino se llama Jesucristo. Así es. Hermano Germán, aquí ninguno tiene autosuficiencia para poder decir, yo puedo alcanzar la salvación. Es solo por gracia. Y gracia es un regalo inmerecido que ninguno de nosotros tiene condiciones para poder presentarse delante del Señor. Así que nuestros amigos y amigas que están en sintonía esta mañana con nosotros pueden abrir la puerta de su corazón y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Vamos a invitarles a ellos a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Soy cristiano desde que tengo uso de memoria. Me contaron todas las historias de Jesús amando a la gente. Fui creciendo, vi rechazo al que era diferente. Vi que todos fuimos excluyentes, hasta que un día comprendí que ser cristiano no es terminar con un amén cada oración. Es que se amen de corazón y entender los problemas de la gente, que al dolor y a la maldad no le seas indiferente. Y ser cristiano no es caminar con una Biblia debajo del brazo, es que nos demos un abrazo y aunque hoy no nos podamos abrazar, entender que recibir nunca va a ser mejor que dar. Amén sin tilde y sin fronteras, que cada vez sea como la vez primera. Amén con fuerza, amén sin miedo, que el amor sea el fuego y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Voy a empezar por mí. A veces hago lo contrario de lo que predico. Presumo de la gracia, pero a veces no la aplico. Por eso te suplico, escúchame muy bien lo que voy a decir. Y si la Biblia en tu mano te impide abrazar, suéltala por un momento. Que más vale dar una mano que recitarle todos los testamentos. Que más vale ser ese amigo, que más vale dar ese aliento. Jesús ya lo hizo contigo, en baile cambió tu lamento. Dime por qué te empeñas en mirar a los demás, en cómo visten, cómo actúan, cómo van a hablar. Te has olvidado que todos hemos fallado y que esta vida no se trata de juzgar y condenar.
amemos y se contradicen. Si al que no es igual no lo bendice. Yeah. Dicen que amemos y se contradicen. Si al que no es igual no lo bendicen. Yeah. Amen sin tilde y sin fronteras. Que cada vez sea como la vez primera. Amen con fuerza, amen sin miedo. Que el amor sea el fuego y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Y que el odio el hielo. Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el hermano Germán Alex Méndez Gajardo. Hermano Germán, cuéntele a nuestro público televidente cómo siente el llamado vocacional a la PDI. Bueno, pastor y hermanos, para mí haber integrado la fila de la Policía de Investigaciones de Chile fue un tremendo privilegio. Cuando adolescente, generalmente uno ve todas estas profesiones como algo bastante complicado, un tanto difícil. Algunos piensan que también ser cristiano no concuerda mucho con realizar este tipo de trabajos, como es ser un detective. Bueno, yo cuando salí de la enseñanza media, hace muchos años ya, el año 81, me preparé para entrar a la universidad. Quería ser profesor de educación física, di la prueba correspondiente y todo aquello, pero en ese entonces yo tenía un tío que descansa en los brazos del señor Eliseo Gajardo, que era funcionario de la PDI. Y él me invitó y me dijo, ¿por qué no ves esta posibilidad? Él llegó al cargo de prefecto inspector, ¿cierto? Así es, así es. Llegó a un muy alto cargo dentro de nuestras filas. Claro. Y este tío Eliseo me invita a que postule a la Escuela de Investigaciones. Yo la verdad que en ese entonces no comprendía o no entendía mucho lo que era ser detective. Sí lo veía él, que era que lo admiraba con la labor que desarrollaba, pero llegó ese momento en que empecé a orar, y la verdad, oré al Señor si era su voluntad que postulara a esta escuela, a esta escuela de oficiales, y fue así que acompañado de mis padres y quienes me apoyaron también en esta aventura, ellos me dieron el vamos, yo lo hice en el nombre del Señor, postulé y el año 83, pastor, gracias al Señor, quedé aceptado para ingresar e integrar las filas. La verdad que la vocación quizás no la tuve al principio, pero sí cuando ya estuve en la escuela, puedo entender y comprender claramente que el Señor me tenía por un propósito en ese lugar. Y la verdad que Amén. ver y lo que realiza la Policía de Investigaciones, lo que hace un detective de ayudar a la persona que está desvalida, de ayudar al prójimo, en definitiva, es algo tan cristiano que yo podía verlo en toda la palabra, en toda la Biblia, podía entender de que ese trabajo que iba a realizar, porque allí me estaba preparando durante 3 años, ese trabajo que iba a realizar iba a ser para engrandecer también el nombre del Señor. Fue así que el año 85, el año 86, 85 egresé, el 86 comencé a trabajar en la ciudad y hermosa ciudad de Valdivia, y allí el Señor también pude entender, estimado pastor, que el Señor me había llamado para integrar esas filas, para predicar de alguna forma también la palabra del Señor en ese lugar. A veces no tanta Biblia, no tanta predicación, pero sí cuando predicamos con nuestros hechos, con nuestros actos, cuando predicamos con nuestra sonrisa, con nuestro abrazo. Porque alguien dijo por ahí, predica y a veces habla. Y el Señor allí me enseñó y me mostró que realmente estaba para predicarle a mis colegas y por qué no también predicarle a las personas que visitaba día a día,
con la labor que realiza un detective de poder ayudar también al que es víctima de un delito. Claro. Hermano Germán, para nuestro público televidente, el Señor nos salvó a cada uno de nosotros con el propósito de salvar a otros, porque el infierno es terrible. Hay una metáfora hiperbólica ahí que cuenta Jesús, no la dije yo solamente estoy repitiéndola. La dijo Jesús ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, del verso 19 al 31, la muerte de el rico y Lázaro. O sea que nosotros, mientras estemos con los ojos abiertos, tenemos que predicar y anunciar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, porque eso es lo que mandó Dios a decir al ángel, que había nacido un Salvador que se llamaba Jesús el Señor, porque Jesús es Dios. Así que, hermano Germán, usted ahí en Valdivia aprovechó. ¿Cuánto tiempo estuvo en Valdivia? Pastor, estuve en Valdivia 13 años, acá cumpliendo funciones, y luego el año 98 fui destinado a Santiago, donde tuve más de 20 años y pude terminar allí mi carrera funcionaria. Pero qué importante es lo que usted decía, pastor, porque tal real como es el cielo, tal real también es el infierno. Y de tal forma que nosotros, los hijos del Señor, los que hemos creído en Cristo, los que hemos renacido para esta esperanza viva y gloriosa, los que hemos sido transformados por el Señor, los que somos templo del Espíritu Santo, debemos predicar el Evangelio de Jesucristo en el lugar donde nos encontremos. No hay barreras para el Evangelio del Señor. En cualquier rama de las Fuerzas Armadas, en la rama de orden y seguridad, en la Policía de Investigaciones que integré, allí se puede predicar la palabra del Señor. Y de hecho, hay muchos hombres y mujeres dentro de la PDI que son hijos del Señor y que están entregando la palabra también a los colegas, a sus compañeros de trabajo, a los que se sientan al lado de él, ¿cierto? Los que están investigando, los que están yendo a procedimientos, están entregando la palabra porque es necesario hacerlo, porque Cristo, porque Jesús ya viene por su iglesia. Y cada uno de nosotros somos responsables, como usted bien decía, de poder entregar este mensaje de salvación a este mundo que tanto lo necesita. Vemos que nuestra sociedad, y lamentablemente en nuestro Chile, se está degradando por la droga, por la violencia, por tantas situaciones tan difíciles, que se ven envueltos tantos detectives, tantos carabineros, hijos del Señor, que están allí también, pero esos hombres también están orando por estas personas que no conocen al Señor, por estos hombres que hacen de su vida la delincuencia, pero por esos hombres también estamos orando para que el Señor transforme esos corazones, transforme esas vidas, porque si lo hizo conmigo, si lo hizo con usted, también el Señor lo puede hacer con ellos, porque para Dios no hay nada imposible. El Señor puede transformar el corazón más duro, ¿cierto? Y en la Biblia vemos muchas historias. El más trascendental y quizás el que se nos viene a la memoria en esta hora de Saulo, cómo el Señor transformó a este hombre rígido, ¿cierto? Con un corazón duro que perseguía a los cristianos, pero el Señor lo transformó, lo doblegó y él pudo ser uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos. Así que yo invito en esta hora a todos mis hermanos cristianos evangélicos que predican la palabra del Señor, que son nacidos en Cristo, que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. La palabra también nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esa es la promesa. El Señor está con nosotros, está a nuestro lado, Él es nuestro baluarte y Él nos dará la energía suficiente y la fuerza de su Espíritu Santo para seguir pregonando el Evangelio de Jesucristo. Así que
Ese es el mensaje que puedo entregar en esta hora. Gracias al Señor, serví por más de 31 años en mi institución, sirviendo también a Dios por sobre todas las cosas, y ahora que estoy en retiro, sigo alabando y glorificando el nombre del Señor aquí en mi iglesia local en Valdivia, apoyando la obra, apoyando a los hombres y mujeres que también necesitan acompañamiento para transitar mientras Cristo venga por su iglesia. Amén. Hermano Germán, estoy seguro que nuestro público televidente que está en sus casas en esta hora está pensando en tomar una decisión, y bien lo hacen, porque es un mandato que el Señor Jesús entregó a cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 28, verso 19, dice: id y haced discípulos, no prosélitos, porque el discípulo es el que se sienta a los pies del maestro a escuchar sus enseñanzas. Y Él nos entregó enseñanzas a cada uno de nosotros y tenemos que ponerlas por obra. Hermano Germán, le damos gracias al Señor por su paso una vez más en Puertas Abiertas, contándole a nuestro público televidente lo que Dios ha hecho en su vida. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz.
Esta mañana vamos a reflexionar en lo que dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Éfeso estaba a una distancia bastante prudente de Jerusalén. Y vamos a leer desde el verso 3 al verso 9. Y dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, y con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los efesios, y los efesios tenían una sinagoga. Ustedes tienen que tener presente que cuando dice aquí equivale a sábado, era porque el sábado era sinagoga. Todavía no venía Jesucristo a instaurar la iglesia de Jesucristo. O sea, la iglesia cristiana, y cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Ya no dice iglesia evangélica solamente, sino que iglesia cristiana, porque van a haber cristianos católicos que se van a salvar y van a haber cristianos evangélicos que se van a perder. Pero eso tenemos que tenerlo claro desde un comienzo. Entonces Pablo, cuando estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, él estaba preso en Roma. Entonces le escribió esta carta para poder alimentar a los miembros que habían quedado de la sinagoga que se había dividido en Éfeso por causa de Cristo. Algunos habían creído en Él y otros no. Entonces los que habían creído en Él le invitaron para que fuera allá, a Éfeso, y no alcanzó porque él quería estar en el Pentecostés en Jerusalén. Entonces vino de Roma en un barco y pasó por Mileto, que está a 120 kilómetros de distancia de Éfeso. Y Éfeso era un puerto muy importante para Roma, el Imperio Romano, porque era uno de los 8 puertos famosos que tenía ahí, en el mar Mediterráneo. Y por supuesto estaba Alejandría, estaba Corinto, estaba Éfeso y estaban todos los otros puertos donde Roma tenía influencia para el tráfico de los alimentos y también las mercancías que negociaba en otros países, como lo hacía con el resto del imperio. Entonces aquí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que Él le bendijo a usted y me bendijo a mí antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Él le conocía a usted y me conocía a mí. Por lo tanto, tenemos que dar gracias a Dios, y lo que hace aquí el apóstol Pablo es reconocer la grandeza de Dios,
Por eso dice, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí tenemos que nosotros reconocer que el amor de Dios por usted y también por mí es tan grande, es inmenso, inmensurable, no tiene medida, porque a pesar de lo que hayamos hecho antes de venir a Cristo como Señor y como Salvador personal, nosotros cometimos muchos errores y también horrores con H, horrores. Pero el Señor, cuando venimos a Cristo y le abrimos la puerta de nuestro corazón y le recibimos como Señor y Salvador personal, Él borró todos esos pecados y por eso Él nos ha adoptado hijos suyos. Entonces Dios tiene dos clases de hijos, por creación donde está todo el mundo y por adopción los que somos llamados, los que le hemos abierto la puerta a Cristo como Señor y Salvador personal. Nadie más puede ir a la presencia del Padre y por eso es necesario que todos reconozcamos a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida y de mi vida. Yo ya lo hice hace muchos años atrás, pero usted que está recién llegando a sintonizar este programa, le invitamos para que usted abra la puerta de su corazón y todos sus pecados pasados, presentes y futuros sean perdonados por Dios y le haga adopción de su persona. Ahora, cuando digo adopción, es aceptos delante de su presencia. Somos aceptos, no excepto, sino que aceptos por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y estamos reflexionando en el carácter que nosotros tenemos de nuestra vida cristiana. Entonces es necesario que usted, como yo, le abra la puerta de su corazón a Cristo como su Señor y su Salvador personal, porque cuando Dios envió a un ángel que diera el anuncio del nacimiento de Jesús, el ángel le dijo a los 3 pastores que estaban en Belén de Judea, que está más o menos a 8 kilómetros de distancia de Jerusalén, les dijo, os doy nuevas de gran gozo en medio de una miriada de ángeles en el cielo, en una forma apoteósica, nunca visto. Y por primera vez lo veían los ángeles y les dijo, no temáis, os doy nuevas de gran gozo porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Y dónde aparece eso? Aparece ahí, para que lo anote al margen, en capítulo 2 del Evangelio de Lucas, verso 11. 2:11 de Lucas. Véalo, por favor, después del programa. Y eso le va a ayudar a usted a que ¿por qué el ángel le dijo, os doy nuevas de gran gozo? Porque usted y yo necesitábamos de un Salvador, una persona que se está ahogando o una persona que se está muriendo.
necesita del auxilio, del socorro, de la ayuda de los médicos o de un salvavidas. Y en este caso vino Jesús a librarle a usted y librarme a mí de la vida que tenemos aquí en este peregrinaje de este mundo, creado por Dios, aquí en la tierra. Somos parte de, como lo he dicho antes, de una galaxia que es la Vía Láctea. Pero nosotros estamos insertos en esta galaxia y que tiene un perímetro de 60.000 años luz. Entonces usted puede sacar la cuenta, no hay computadora que pueda resistir los ceros a la derecha, porque un segundo son 300.000 kilómetros de distancia. O sea, mientras usted hace un chasquido de dedos, ya el haz de luz dio 7 veces y medias vueltas a la Tierra. Por lo tanto, 60.000 años luz, usted multiplíquelo porque no son 100 años ni 1000 años, son 60.000 años luz que tiene la periferia de nuestra Vía Láctea. Solamente nuestra Vía Láctea. Las otras creaciones de Dios, el hombre todavía no ha sido capaz de descubrirlas, porque a pesar de los lentes y los astrónomos que ha él levantado, no han sido capaces de observar la creación de Dios, que es inmensa y maravillosa. Por eso el apóstol Pablo aquí, cuando no existían todavía los observatorios que hoy día tenemos, decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, él le daba gracias a Dios por la inmensidad y la grandeza de su creación. ¿Para qué? Para entregársela a usted y entregármela a mí como hijos adoptivos. Somos aceptos delante de su presencia, y le conocía a usted y me conocía a mí antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Por eso Juan 3:16 en el Evangelio de Juan, y algunos lo tienen como caballito de Troya y le dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es tan importante que usted le abra la puerta de su corazón a Jesús ahora que está con los ojos abiertos, porque cuando se cierran los ojos, la persona muere, y cuando duerme usted no sabe si al día siguiente va a amanecer o no con vida. Entonces es necesario que mientras esté con los ojos abiertos, usted haga la declaración y pueda recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal, no por un corto periodo de tiempo que dura mientras dura su peregrinaje aquí en la tierra, sino que es por la eternidad. O sea, Dios es eterno, y esa eternidad se la ha regalado a usted y me la regaló a mí desde el momento en que yo acepté y abrí la puerta de mi corazón para recibir y predicar a Jesucristo como Señor y Salvador de todos nosotros. Dios es bueno en de tal manera que cuando cayó Adán en el huerto de Getsemaní, él inmediatamente mató un animal para que, vertiendo su sangre en tierra, cubriera con la piel del animal a Adán y a Eva, que estaban desnudos y no tenían vergüenza. Entonces Adán se escondió de Dios
y Dios le cubrió con el cuero del animal que había sacrificado en beneficio de él y de su esposa Eva. Así lo quiere hacer con usted también. Por eso, ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón, pensando y sintiendo, pensando lo que su mente está hablando a través de sus labios y sintiendo en su corazón la profundidad de amar a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón, por sobre todas las cosas. Así que cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana me permite amanecer a un nuevo y maravilloso día en esta parte de su creación. Y le doy muchas gracias, Señor, por haber escuchado este programa y haber escuchado la exhortación de su palabra y reconocer que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador personal. Señor, le ruego que borre todos y cada uno de mis pecados, nunca más se acuerde de ellos, bórrelos e inscriba o escriba mi nombre en el libro de la vida, de manera que cuando Jesús aparezca en las nubes, mi nombre sea pronunciado y yo pueda ir al encuentro de Jesús junto a mis hermanos y hermanas en todo el mundo, tribus y lenguas. Señor, porque su creación es inmensa. Nosotros no estamos solos en el universo. Señor, hay más naciones, más tribus y lenguas que le adoran y predican a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Todo se lo ruego y se lo agradezco en el nombre precioso, bendito y 3 veces santo de Jesús, mi Señor y mi Salvador personal, desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró de corazón, sintiendo lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga, usted como yo y todos los creyentes a lo largo y ancho del mundo, iremos al encuentro con Jesús en las nubes y ninguno de nosotros se quedará aquí. Todos vamos a ir al encuentro con Jesús. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Todo pasará. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad.
suerte. Caminas por fe y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las ráfagas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta. Tú brillas, peleas y cantas, grita y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará